Abril fue un mes intenso, no solamente por la Feria del Libro de Buenos Aires que se realiza en la Rural y estuvimos visitando todos los stands, sino porque también llegaron a mis manos un montón de libros muy interesantes que leí, 10 para ser más exacta, en 30 días. Quédate y te cuento en qué mundos me metí. Hola descalzas y descalzos, ¿cómo están? Les vengo a contar cuáles fueron los 10 libros que leí en abril, porque la Feria del Libro, más allá de que me llevó mucho tiempo, no impidió que continuaran mis lecturas y fue un saldo bastante interesante. 10 libros, vamos ya por el primero. La chica que vive al final del camino. Es una historia de gótico sureño, terror, en Estados Unidos. Una niña cumple 13 años. Festeja su cumpleaños sola, prendiendo las velas de una torta. Todos los adultos que van a aparecer en esa casa donde ella está vienen de alguna manera a irrumpir esa paz y esa soledad que ella tiene. De a poco la vamos a ir descubriendo y vamos a ver por qué ella vive como vive. Ella dice que vive con su papá, pero de a poco vamos a ir sabiendo mucho más. Es un libro que se llevó al cine en 1960 con Judy Foster y es una historia para mí entrañable, aunque muchos dicen que es de terror. Otro libro que leí, y esta vez fue de un escritor chileno, fue Tahuada. Acá nos va a hablar de un duelo entre dos payadores en el siglo XIX, donde durante 4 días los payadores están ahí viendo a ver quién resulta vencedor. Una contienda muy interesante si tenemos además en cuenta que uno de los payadores es blanco y rico y el otro es pobre y negro. Todo esto se sucede además en un contexto de reforma agraria. Pero no es un libro político, es un libro muy espiritual, porque lo que hace Andrés Montero, este escritor chileno, es llevarnos por un recorrido totalmente histórico en el sentido de generación en generación, una leyenda que va pasando en el tiempo y que hay que terminar de descubrir. Los chicos de la níquel es otro libro que leí que fue apabullante en el sentido de súper interesante, porque además está basado en un caso real, está basado en el reformatorio Dossier que funcionó en Florida y que funcionó durante 111 años. El libro fue escrito por un ganador de 2 premios Pulitzer, algo que no es muy común. Colson Whitehead también ganó el Pulitzer por su libro El tren subterráneo, que tiene una serie divina en Amazon Prime, y las dos historias tienen que ver con la denuncia racial, con esta cuestión de la guerra de secesión en Estados Unidos, y además, en particular, en Los chicos de la níquel vamos a asistir a un reformatorio con las peores prácticas que después, gracias al testimonio de distintos niños, recién en el 2010, 2014, piensen ustedes que eso funcionó desde el 1910, recién a partir de casi 100 años se conoce la verdad y este escritor arma una novela bellísima con 2 protagonistas, hombres que son amigos y que van a estar pasando un poquito esas experiencias, pero además la novela tiene un giro de trama súper interesante sobre el final. No es una novela rosa, no termina todo bien. O sí, no sé, léela, te va a encantar. Señor del Mundo es otro libro que leí en abril y es muy interesante porque lo leí sin saber lo que iba a pasar, que fue la trágica muerte de nuestro Papa querido, el Papa Francisco, y este es un libro que él recomendó en una gran cantidad de oportunidades. Es muy, muy llamativo este texto porque fue escrito por un monseñor anglicano que después se convierte al catolicismo, Robert Hugh Benson, en 1907, y habla de lo que después fue la guerra mundial y el nazismo. Él se adelanta en esta ficción a todo lo que sucedió después, a las grandes calamidades de la historia.
Esto fue en 1907. Es un texto un poco complejo de leer, nos muestra mucho cómo es el tema del clero, el tema del poder, de la simbiosis con la política y lo que uno no puede dejar de preguntarse a medida que va leyendo es cómo puede ser que este hombre diseñó un personaje macabro que, si lo leen, para mí emula a Hitler de la forma en la que lo hizo en este texto. Sumamente maravilloso, con una calidad muy, muy interesante. De ahí pasamos a un libro que fue muy tierno, muy duro en algunos momentos, pero que tiene que ver con relaciones familiares, madres e hijas. La raíz dormida, de Enero Editorial, una novedad de abril, y que empieza con una mujer que tiene que vaciar el departamento de su mamá para internarla en un hospital porque su mamá ha tenido ya un deterioro neurológico donde ella tiene que recurrir a esta medida. Pero, ¿qué pasa? Cuando la interna, encuentra un diario íntimo donde la mamá empieza a contar cosas de su vida y ella termina descubriendo, por ejemplo, quién es su padre. También es interesante este libro porque nos da pantallazos de la historia de la Argentina y nos cuenta, sin bajar discursos ni sentencias ni falsas moralinas, cosas muy importantes que uno no tiene que olvidar y que sucedieron en nuestro país. Todo lo hace con capítulos cortos que se van enlazando uno con otro y el lector está ahí, ávido de saber qué es lo que pasa. Otro libro interesantísimo que leí fue El Farmer, donde Andrés Rivera, este escritor argentino, va a repetir lo que hizo con, por ejemplo, El Manco Paz, donde él tomó también otro personaje de la historia. Él puntualmente en El Farmer, que significa el granjero, va a hablar de Rosas. Asistimos a un Rosas viejo, decrépito, pobre, exiliado en Gran Bretaña. Un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires que, después de haber tenido la actuación que tuvo en la historia, en lo que fue la guerra entre unitarios y federales en la Argentina y en la conformación de la Argentina como quedó y como ahora la conocemos, termina sus últimos días al lado de un brasero, solo, en un lugar congelado donde prácticamente no tiene ni para comer ni para dormir. En ese contexto, el lector se mete en la cabeza de este Rosas, que se la pasa escribiendo cartas a sus amigos y a sus enemigos, como por ejemplo Sarmiento, un Rosas que guarda una trenza morena, larga, enrollada de su madre, una mujer que lo crió entre golpes y abusos. Leí La mujer habitada de Gioconda Belli, una historia que también fue publicada nuevamente por Planeta. El Farmer también había sido publicado en 1996 y algo similar pasa con La mujer habitada de Gioconda Belli. Acá vamos a asistir a la historia de una mujer que se enamora, una arquitecta de clase media, que se enamora de un hombre misterioso, el cual después va a descubrir que milita en las filas de una organización guerrillera. El amor va a hacer que ella empiece a transitar determinados caminos, nos va a llevar de a poco a este cuestionamiento interno que tiene un ser humano sobre si el fin justifica los medios. En el medio vamos a asistir también a la historia de una mujer aborigen que murió hace muchísimos años, pero que va a estar presente en la vida de Lavinia, nuestra protagonista, a través de un árbol. Va a estar reencarnada en ese árbol y va a ser la única que va a entender ese dilema interno que tiene nuestra protagonista en si participar o no de determinadas acciones en pos de la lucha por su pueblo. Y seguimos con las maravillas históricas. Este mes Planeta se repasó. Por si un día volvemos, de María Dueñas. Acá esta mujer nos va a ubicar entre 1920 y 1960 en la Argelia francesa. Recuerden ustedes que Argelia era una colonia de Francia. Bueno, en el medio de lo que va a ser el transcurrir de su vida, vamos a acompañarla durante 30 años, donde ella va a llegar después de un episodio muy traumático en su casi niñez, porque en realidad es una puber, tiene 14, 15 años,
va a estar escapando de su España, de una zona de España muy, muy pobre, y de Cartagena, y va a terminar yendo al puerto de Orán. A partir de ahí va a llegar en un estado determinado, o sea, ya estamos hablando de una primera emigración, y después va a ser toda una vida, va a conocer amores que me gustaron porque sí hay un amor soñado y romántico, pero es un amor que se da en la medida de lo real. No te voy a spoilear más. Hay otros hombres que pasan por su vida de la forma en la que pueden pasar, y eso también una lo agradece como lectora porque se da cuenta de que es fiel a lo que nos puede pasar en la vida. No están acomodadas las cosas como para que todo sea perfecto. Y eso es una de las cosas que más agradecí de estos capítulos cortísimos, pero súper vertiginosos. Son 600 páginas y en las primeras 2 pasa de todo. Así que te recomiendo leerlo. Es un librazo y la autora estuvo en la Feria del Libro firmando ejemplares este año. Otro librazo en cuanto a grande, pero también a potente, es el de Virginia Woolf, Ensayos. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Virginia acá? No es la Virginia de un cuarto propio, aunque sí está al final un cuarto propio también recopilado. Acá lo que tenemos recopilado básicamente son los comentarios, la crítica literaria que ella hace sobre los escritores de la época. Estamos hablando de Conrad, de Jane Austen, de Dostoyevsky, de Herman Melville. O sea, ella le da con un caño a cada uno. Nos enteramos además de la vida, de las cosas que pasaban con cada uno. Y bueno, muchísimo más, Catherine Mansfield. O sea, es súper interesante para tener en la biblioteca este libro, más si te interesa la literatura inglesa. No te lo pierdas. Y en la última lectura, en cuanto al número 10, que te decía, es Primavera Cero de Christian Brommel. Es un libro que lo que te plantea es una distopía. Vos imaginate que, por ejemplo, ¿no? Ponele, en Bailando por un Sueño aparezcan zombies. Bueno, acá pasa algo parecido. En el medio vamos a tener a una protagonista que también tiene que restablecer sus relaciones con la mamá después de una separación de ambas como consecuencia del padrastro. Ahí, en ese tema, a mí me molestó un poco el tema de tanto la elección de la madre en favor del hombre por sobre la hija, como las actitudes de este padrastro, que si querés es como un protagonista también en esta historia. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones. Algunas me gustaron más, otros me gustaron menos, ya se habrán dado cuenta. Lo único que les puedo decir es que estoy contenta con el saldo 10 libros en un mes tan agitado como es el mes de la feria. Nos estamos viendo con más lecturas. Por favor, no te olvides de suscribirte, poner me gusta, comentame también si leíste alguno, cuál te interesó y cuál me estaría yo comiendo de alguno de estos autores que por ahí leíste y me querés recomendar vos a mí. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.